En primer lugar, quiero daros la bienvenida a todos los alumnos, profesores y colegios que participáis en la segunda Liga de Debate CICAE-UCJC. En los próximos minutos trataré de compartir con vosotros algunos pensamientos que os resulten inspiradores y enmarcaré el contexto en el que se formula la pregunta para el torneo que se celebrará en el Colegio Brains los días 3 y 4 de noviembre. ¿Será positiva para el empleo la revolución tecnológica? Como os podéis figurar, encontraremos posturas enfrentadas. Haré una revisión histórica de las revoluciones tecnológicas poniendo en valor qué ha traído consigo cada una de ellas. En este repaso tecnológico veremos cuáles son los factores del cambio en esta revolución tecnológica que estamos asistiendo. Además, haremos un breve repaso de cuáles son las tecnologías que marcarán el futuro más inmediato y que están afectando en la forma en la que trabajamos, vivimos y nos relacionamos. De este modo, dejaremos abierta la discusión si la revolución tecnológica está siendo positiva o no para el empleo. Y para poder argumentar esta cuestión, os enseñaremos algunas de las fuentes en las que podéis encontrar datos para configurar adecuadamente vuestras argumentaciones. Permitidme que haga una contextualización histórica de las 4 olas de cambio a las que la humanidad hemos asistido. La primera de ellas empezaría, como no puede ser de otra manera, cuando el ser humano dejó de ser nómada para hacer los primeros asentamientos. Por ejemplo, la creación del fuego es una gran revolución. Posteriormente, en un gran salto histórico, nos situamos en la revolución industrial, la introducción de la máquina dentro de las fábricas. Esto nos permitía generar un producto para abastecer a la gran masa. Y evidentemente la revolución industrial nos llevó a una división del trabajo, a generar muchísimos productos para abastecer a la gran masa y, pues, de alguna manera es donde empezamos a ver el distintivo o la denominación de la sociedad de masas. La tercera ola de cambio, la irrupción de Internet, el poder comunicarnos a través de las tecnologías de la información y la comunicación de forma inmediata y rápida. Y además, el progreso de la televisión por satélite y la televisión por cable. Y ahora, en esta cuarta ola de cambio, ¿dónde estamos ahora? Pues evidentemente nos hallamos en el asentamiento de Internet y de las comunicaciones. Y todo lo que ha dado consigo las nuevas tecnologías, de tal manera que hemos podido asistir a la revolución de las redes sociales y a las revoluciones tecnológicas que profundizaremos más adelante. Pero desde luego, la cuarta ola de cambio viene dada por el asentamiento y la extensión de Internet y la banda ancha en todos nuestros hogares. Permitidme que haga una descripción de las olas de cambio más representativas, de la segunda, de la tercera y de la cuarta ola de cambio. En la segunda ola de cambio se influía más con propaganda que con información, mientras que en la tercera ola de cambio lo que había era una sobresaturación informativa. Mientras que en la segunda ola de cambio los medios de comunicación están en manos del Estado, en la tercera ola de cambio los medios de comunicación se liberalizan. Asistimos a la liberalización del sector de las comunicaciones. Los ordenadores de la segunda ola de cambio eran de gran tamaño y con escasa capacidad de procesamiento y almacenamiento. Y ya en la tercera ola de cambio empezamos a ver ordenadores, los personal computer, mucho más pequeños y con mayor capacidad de almacenamiento. Y vemos en la tercera ola de cambio cómo se va insertando en nuestros hogares y en nuestras rutinas, tanto de trabajo como diarias, de casa y de ocio, el ordenador portátil. En la segunda ola de cambio estamos en la consolidación de la televisión, de la radio y del cine. En la tercera ola de cambio, además de los medios tradicionales, empieza a irrumpir tecnologías como la televisión por cable, la televisión por satélite y el inicio de Internet. El usuario en la segunda ola de cambios no crea contenidos. Sin embargo, en la tercera ola de cambios, debido a las nuevas tecnologías y a la facilitación de un lenguaje mucho más sencillo que el de la programación, digamos que los receptores de los mensajes también se convierten en creadores de contenidos. Por lo tanto, en la tercera ola de cambio, el usuario es autor y lector de contenidos. En la segunda ola de cambio no había interactividad en los medios de comunicación. En la tercera ola de cambio ya empieza una interactividad incipiente, con diferentes fórmulas para incidir en los mensajes que nos daban los medios de comunicación. En la segunda ola de cambio, la revolución industrial, decíamos que era la segunda ola de cambio más importante. Conviven el hombre, pero predomina la máquina. Hay una división del trabajo, una estandarización del mismo y todo se hace de una forma muy uniforme. En la tercera ola de cambio, las máquinas empiezan a tomar protagonismo para satisfacer las necesidades de la sociedad
una sociedad muy consumista, una sociedad que hemos denominado de masas. En la segunda ola de cambios, el concepto de la familia. El padre trabaja, la madre encargada del cuidado y la educación de los hijos. En la tercera ola de cambio, cambia el concepto de la familia. Además de que el padre trabaja, la madre también irrumpe en el mercado laboral y se establecen nuevas formas de unión. En la segunda ola de cambio, ¿cuáles son los peligros a los que estaba sometida la sociedad? La contaminación, el desempleo, el cataclismo tecnológico. En la tercera ola de cambio, los peligros a los que está sometida la sociedad, el terrorismo, la contaminación, la genética, la ingeniería genética y los temas de privacidad. ¿Cuáles son los factores o cuáles son las connotaciones o las características de la cuarta ola de cambio? Se produce más información de la que se puede procesar diariamente por una persona. De ahí la importancia de los buscadores, de los algoritmos. La información no solo está en manos de los medios de comunicación, también está en el usuario y en las personas. Somos capaces de generar información y a veces mucho más rápido gracias a las redes sociales que los propios medios de comunicación. Arquitectura de seguridad adaptativa. Por último, se describe que la evolución de las plataformas inteligentes requiere seguridad fluida y adaptable. Los equipos de seguridad tienen que trabajar con los encargos o los encargados de aplicaciones, soluciones y de empresa para construir la seguridad en el proceso de DevOps. Finaliza el informe de Gartner. Sin embargo, los expertos afirman que cada día se hacen nuevos descubrimientos y esto es solo parte del camino que la tecnología recorrerá en lo que queda de 2017 y en el futuro 2018. La información no solo está en los equipos físicos, sino que también está en la nube. En el asentamiento de Internet, una de las características que fluye con mayor fuerza es el tema de las redes sociales, para comunicarnos, para interaccionar entre nosotros. El usuario es capaz de generar los contenidos y de monetizarlos. Existe una contraposición por parte del usuario a los medios de comunicación tradicionales. Si decíamos que en la revolución industrial ya había un predominio de la máquina sobre el hombre, en la cuarta ola lo que existe, se empiezan a introducir los procesos de automatización de la producción de bienes y, por supuesto, se ponen en valor nuevos modelos de negocio basados en las nuevas tecnologías. En cuanto al concepto de familia que hemos hablado en la segunda y tercera ola de cambio, surgen nuevas formas de unión, temas como el de la maternidad subrogada, bajas tasas de natalidad y la emancipación tardía. Peligros a los que está sometida la sociedad en esta cuarta ola de cambio, la contaminación, el desempleo, pero empiezan otras amenazas hacia la sociedad fruto de este asentamiento y consolidación de Internet y de las nuevas tecnologías, como pueden ser los ciberataques, la ciberdelincuencia y el tema de la privacidad de los datos. Y, ojo, empieza a ser por primera vez los suicidios la primera causa de mortandad en el mundo. Hay fuerzas tremendas que remodelan el mundo laboral. Los cambios económicos están redistribuyendo el poder, la riqueza y la competitividad y las oportunidades en todo el mundo. Las innovaciones rompedoras, el pensamiento radical, los nuevos modelos de negocio y la escasez de recursos afectan a todos los sectores. La tecnología está cambiando las industrias con rapidez, por lo que el mercado laboral se embarca en un periodo de incertidumbre. Gestionar esta transición es un reto muy importante, como lo es prepararse para el futuro de la mano de obra. El equilibrio entre los sectores del empleo y los tipos de competencias exigidas por los mismos ha cambiado durante las últimas 5 décadas. Tanto los empleos tradicionales como los nuevos requieren trabajadores mucho más cualificados que antes. La era de la información afecta a la mano de obra de diversas formas. Los trabajadores con cualificaciones medias se ven reemplazados por ordenadores que pueden realizar su trabajo de forma más rápida y eficaz. Esto ha generado una situación en la que los trabajadores que realizan tareas fácilmente automatizables hayan tenido que encontrar un empleo cuyas tareas no se pudieran automatizar tan fácilmente, y los trabajadores se ven obligados a competir en el mercado laboral mundial. Se hace muy necesario formarnos en competencias. Estar cualificado siempre ha sido una ventaja para los trabajadores, además de una necesidad. Hoy en día, contar con una plantilla cualificada es indispensable para los países que compiten en una economía avanzada. Un aspecto importante para crear una plantilla cualificada es promover la educación y la formación. Las personas cualificadas generan conocimiento que puede utilizarse para crear e introducir innovaciones. Además, a los trabajadores con estudios les resulta más fácil adquirir más cualidades. Por otra parte, solo las personas altamente cualificadas tendrán acceso a carreras profesionales gratificantes, lo que será un motivo de preocupación en el futuro del trabajo. Además, esta tendencia puede aumentar la desigualdad del mercado laboral. Recientemente, un estudio que se hizo en el World Economic Forum en Davos, The Future of the Jobs, marcaba cuáles son los potenciadores del cambio.
Tenemos, por un lado, los demográficos y socioeconómicos, como por ejemplo, naturaleza cambiante del trabajo flexible, clase media en los mercados emergentes, cambio climático, recursos naturales, volatilidad geopolítica, ética de los consumidores, cuestiones de privacidad, longevidad, sociedades envejecidas, situación demográfica joven en los mercados emergentes, poder económico y aspiraciones de las mujeres y rápida urbanización. A nivel tecnológico, vemos otros factores que han generado este cambio. A nivel tecnológico, Internet móvil, tecnología de la nube, potencia del procesamiento, el tema de Big Data, nuevos suministros de energía y tecnologías, el Internet de las cosas, consumo colaborativo, robótica, inteligencia artificial, publicidad, fabricación, impresión 3D, publicidad, materiales y biotecnología. Se deben reexaminar las políticas educativas y laborales para que sean más reactivas y pertinentes a las cambiantes realidades del mercado. Los países desarrollados destinan de media un 6% de su PIB para instituciones educativas. Muchos países se han esforzado para aumentar la producción de estudiantes que finalizan la educación secundaria y continúan sus estudios postsecundarios o superiores. Cada vez se considera más importante la enseñanza científica a ambos lados del Atlántico. No obstante, el debate se acalora cuando se mezcla con la inmigración. Tanto Europa como Estados Unidos tienen una posición similar al respecto. Sin embargo, Europa tiene unas políticas de inmigración mucho más estrictas, lo que hace que este continente atraiga a menos trabajadores altamente cualificados en comparación con Estados Unidos, Canadá y Australia. Solo el 3% de los científicos de la Unión Europea procede de países de fuera de la Unión, mientras que en Estados Unidos el 16% de sus científicos son extranjeros. El futuro del trabajo es mundial. Unos 230 millones de personas viven y en gran medida trabajan en un país distinto al de su nacimiento. Los problemas de migración laboral, que a menudo se denominan el asunto pendiente de globalización, generan complejas y sensibles preocupaciones políticas, económicas y sociales sobre los derechos humanos, además de una gran variedad de desafíos legales y normativos. El futuro del trabajo está cambiando con rapidez a consecuencia de los desarrollos de la tecnología digital, la globalización y los cambios demográficos, además de otros cambios fundamentales en la organización del trabajo. Estas fuerzas están redefiniendo los mercados laborales de forma drástica y plantean desafíos a las políticas públicas de forma nueva y desconocida. Las repercusiones de la tecnología que reduce la mano de obra constituyen un debate entablado desde hace años en el ámbito de la economía y se ven alimentadas por las nuevas oleadas del progreso tecnológico. La oleada actual del cambio tecnológico nos desafía a reconsiderar las estructuras e instituciones tradicionales establecidas. Es importante reflexionar sobre las repercusiones de la tecnología a corto y medio plazo. En primer lugar, cómo la tecnología se introduce con el fin de reducir costes laborales. Es importante saber si aumenta los resultados de las empresas porque éstas pueden producir con menos costes, si reduce el empleo porque es más productivo o si se da una combinación de ambos fenómenos. Depende en gran parte de si las empresas traducen la tecnología de ahorro de costes en precios más reducidos y de si los mercados de productos responden con rapidez a estos precios. Por un lado, algunos economistas como Keynes afirmaron ya hace mucho tiempo que la innovación mejora la productividad laboral con mayor rapidez que la demanda de productos y que, por lo tanto, reduce el empleo, al menos a corto y medio plazo. Este efecto tiene repercusiones directas negativas en el empleo, que reciben el nombre de desempleo tecnológico. Por otra parte, otros economistas concluyen que las empresas, si aprovechan el efecto de reducción de costes que tiene la innovación para rebajar los precios y que los mercados de productos responden con rapidez a estos cambios. Por lo tanto, sabemos que los efectos negativos y positivos de la mano de obra no afectan por igual a todos los trabajadores. Evidentemente, hemos hablado de olas de cambio tecnológico y, por lo tanto, si la tecnología está en nuestro día a día, también tenemos que reflexionar sobre cómo educarnos en este siglo XXI, donde está presente Internet y una gran eclosión de nuevas tecnologías. El futuro del trabajo exige un cambio sistemático en la educación y la formación. Los tipos de competencias que necesitan los empresarios cambian continuamente. Por lo tanto, los empleados deben aprender y adaptarse a los nuevos y cambiantes sectores. La tecnología redefine continuamente las necesidades empresariales y crea un déficit de competencias que debe abordar tanto las personas como los países. Los sistemas de educación no suelen estar bien equiparados para desarrollar estas competencias dinámicas en los estudiantes. Muchas universidades y centros educativos ofertan una enseñanza del siglo XX a jóvenes que necesitan competencias vanguardistas del siglo XXI.
Las empresas deben colaborar con los centros educativos y las universidades para desarrollar un currículum y unos conocimientos prácticos compartidos sobre el mercado. Además, el sistema educativo debe cambiar para centrarse en el aprendizaje a lo largo de la vida. A continuación, os comentaremos cuáles son las mejores soft skills que dicta la Comisión Europea en un informe 2020. La primera tiene que ver con la resolución de problemas. En segundo lugar, el pensamiento crítico. En tercer lugar, la creatividad. En cuarta posición, las que tienen que ver con competencias personales de gestión. En quinto lugar, la coordinación con otros. En sexto lugar, las competencias emocionales y de inteligencia emocional. En séptimo lugar, el juicio y la toma de decisiones. En octavo lugar, orientación de servicio. En novena posición, la capacidad de negociación. Y por último, la flexibilidad cognitiva. Como decíamos, tenemos que educar de forma distinta, puesto que las tecnologías están presentes en nuestro día a día. Pero ¿cuáles son esas tecnologías que están irrumpiendo con mucha fuerza en nuestro día a día y sobre todo también en la educación? El Big Data, el Cloud Computing, los wearables, la impresión 3D, la realidad aumentada, la robótica, la inteligencia artificial. Fijaos, aquí en esta slide me he hecho eco de cómo la importancia que está teniendo la inteligencia artificial, que incluso Facebook ha llegado a desconectar a 2 robots que habían empezado a crear un idioma propio incomprensible para el hombre. Es decir, las propias máquinas ya habían desarrollado sus propios sistemas de lenguaje, lo que nos lleva también a ver que son sectores en los que hay grandes oportunidades de empleo. Por ejemplo, ¿qué negocios han surgido a partir de las nuevas tecnologías? Pues aquí os reflejo algunos, desde Airbnb, donde podemos alquilar un alojamiento turístico en alguna ciudad, también muchos de nosotros como utilizamos Uber o Cabify, o el tema de la nueva tecnología no contaminante a través de los coches que ha desarrollado Tesla. Y por supuesto, el futuro también de los drones, cómo los drones nos pueden ayudar para el tema de la logística, del transporte, cómo nos pueden ayudar también a nivel sanitario, ¿no? Hay casos ya de cómo transportan desfibriladores a partir de drones, ¿no? Servicios de salud que desplazan su dron al sitio en el que ocurre una emergencia. Gartner, que es una empresa consultora y de investigación de tecnologías de la información, indica cuáles son las 10 tendencias de las tecnologías que más se desarrollarán el próximo año. La primera, la inteligencia artificial y el machine learning avanzado. La inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas, que incluyen tecnologías tales como el aprendizaje profundo, las redes neuronales y el procesamiento del lenguaje natural. También puede abarcar sistemas más avanzados que comprenden, predicen y se adaptan, y potencialmente funcionan de forma autónoma. Los sistemas pueden aprender y cambiar el comportamiento futuro, y lo que lleva a la creación de dispositivos y programas más inteligentes. En segundo lugar, las aplicaciones inteligentes. Gartner explica que los asistentes personales virtuales tienen el potencial de transformar el lugar de trabajo al hacer las tareas cotidianas de forma más eficaz. Por eso los proveedores de tecnología se enfocarán en desarrollos de analítica avanzada, procesos de negocio dirigidos cada vez más autónomos e interfaces conversacionales impulsadas por la inteligencia artificial. Para el 2018 se espera que la mayoría de las 200 principales compañías del mundo analicen el uso de las aplicaciones inteligentes y utilicen estrategias de Big Data y herramientas de análisis para perfeccionar sus ofertas y mejorar la experiencia del cliente. En tercer lugar, más dispositivos inteligentes. Los nuevos equipos inteligentes que surgen generalmente se dividen en 3 categorías: robots, aviones no tripulados y vehículos autónomos. Como las cosas inteligentes evolucionan y se vuelven más populares, se pasará de un modelo standalone a uno colaborativo donde los dispositivos se comunican entre sí. En cuarta posición, la realidad virtual y la realidad aumentada. La realidad virtual y la realidad aumentada transformarán la forma en la que la gente interactúa con los sistemas de software. La primera puede servir para el entrenamiento de personal y la segunda sirve para mezclar aspectos digitales en el mundo real y serviría, por ejemplo, para ver gráficos en objetos del mundo real. En quinta posición, los gemelos digitales. Dentro de 3 o 5 años, millones de objetos estarán representados por los gemelos digitales, es decir,
un modelo de software dinámico de un objeto físico o sistema. Utilizando los datos proporcionados por los sensores, se entiende su estado, se responde a los cambios, se mejora las operaciones y añade valor. Los gemelos digitales funcionan como sustitutos de la combinación individuos cualificados, por ejemplo, técnicos y dispositivos de vigilancia y controles tradicionales. En sexta posición, el blockchain. El blockchain, cadena de bloques, es un registro de todas las transacciones realizadas en un sistema en Internet. Aunque se usa en varios procesos, mantiene la promesa de transformar los modelos de operación en industrias como la distribución de música, la verificación de identidad y el registro de la propiedad. El Bitcoin, sin embargo, es el único blockchain demostrado y funcional, ya que la mayoría de las iniciativas están en fase alfa o beta. En séptima posición, los sistemas de conversión. Las interfaces de usuario basadas en conversación pueden resolver simples interacciones formales o algunas más complejas, tales como la recolección de testimonios orales de los testigos de un crimen para generar un boceto de un sospechoso. Los sistemas permiten a las personas y a las máquinas interactuar por múltiples modalidades, por ejemplo, la vista, oído, tacto, etc., para comunicarse a través del sistema de un dispositivo digital, por ejemplo, sensores. En octava posición, acoplamiento de apps y arquitectura de servicios. Esto significa que la malla digital del presente representa una mezcla de entornos físicos y virtuales que llevan los datos generados en forma de texto, voz y vídeo para generar una experiencia digital de ambiente para los usuarios en múltiples papeles que utilizan varios dispositivos y se comunican a través de múltiples redes. En penúltima posición, las plataformas de tecnología digital. Cada organización tendrá la combinación de alguna de estas plataformas digitales: sistemas de información, experiencia del cliente, análisis e inteligencia, Internet de las cosas o ecosistemas de negocio. Las empresas deben identificar cómo las plataformas de la industria evolucionarán y planearán maneras de mejorar las suyas para satisfacer los desafíos del negocio digital. Arquitectura de seguridad adaptativa. Por último, se describe que la evolución de las plataformas inteligentes requiere seguridad fluida y adaptable. Los equipos de seguridad tienen que trabajar con los encargados de aplicaciones, soluciones y de empresa para construir la seguridad en el proceso de DevOps. Finaliza el informe de Gartner. Sin embargo, los expertos afirman que cada día se hacen nuevos descubrimientos y esto es solo parte del camino que la tecnología recorrerá en lo que queda de 2017 y en el futuro 2018. Llegados a este punto, creo que es el momento en el que os pueda presentar algunas de las posturas que están a favor y en contra sobre la pregunta que nos formulábamos inicialmente y que es para el torneo de debate. ¿Está de alguna manera la revolución tecnológica creando o destruyendo empleo? ¿No? Pues hay algunos informes, como por ejemplo el citado anteriormente de Future of Jobs, que en Davos algunos de los expertos pues ponen de manifiesto que esta revolución tecnológica supondrá la desaparición de cerca de 7 millones de empleos y hablan también sobre que creará esta revolución tecnológica cerca de 2 millones de nuevas posiciones para el 2020. Por lo tanto, el informe es un tanto apocalíptico, ¿no?, en cuanto a la generación o no de empleo. Otras organizaciones, por ejemplo el MIT y el profesor Eric Brynjolfsson, pues él mismo cita, ¿no?, textualmente: este rápido cambio tecnológico ha estado destruyendo trabajos a un ritmo mayor del que los que está creando, ¿no?, contribuyendo al estancamiento de los ingresos medios y al aumento de la desigualdad en Estados Unidos. Por lo tanto, aquí veríamos dos posturas negativas a lo que se refiere a la creación de empleo y las tecnologías. Sin embargo, por ejemplo, el presidente de Accenture, pues Juan Pedro Moreno, es partidario se posiciona a favor de la creación de empleo. Dice que, por ejemplo, desde Accenture el año pasado implantaron 22.000 robots sin perder un solo empleo. Por lo tanto, la tecnología genera y crea empleo sin destruir el empleo existente, ¿no?, desde este punto de vista. También Deloitte hace un informe donde vemos, como podéis apreciar en la diapositiva, donde dice que la tecnología creó más puestos de trabajo de los que destruyó entre 1871 y 2011. Hizo un estudio reciente en The Guardian para el que analizaron datos del censo de Inglaterra y Gales para ver cómo había evolucionado el mercado laboral desde 1871. Y si hay más máquinas, habrá más programadores y más ingenieros, ¿no? Al final, esta es su visión, que la tecnología lo que hace es
generar nuevos puestos de trabajo y nuevas profesiones. Pero quizás este es un tema que vosotros debéis profundizar para generar vuestros argumentos a favor y vuestros argumentos en contra. Permitidme que os muestre algunas de las fuentes que vais a encontrar después en los enlaces de YouTube que os pondrán en la parte inferior de la charla para que os podáis descargar algunos informes. Aquí os trato de presentar algunos, desde el informe anual del sector de los contenidos digitales en España de 2015, el plan de impulso de la economía digital y los contenidos digitales, dos documentos de la Comisión Europea, uno que tiene que ver con las Digital Skills, para conocer cuáles son esas competencias digitales que se presupone que deben tener los egresados del siglo XXI. Y también un documento de la Comisión que habla también sobre estos temas, ¿no? Trabajando con el capital humano, el empleo y en un entorno competitivo. Otra fuente también importante es la que hace referencia a un estudio que elaboraron el Ministerio de Empleo, Router y la Fundación de Tecnologías de la Información sobre los perfiles más demandados en el ámbito de los contenidos digitales en España durante el periodo 2012-2017. Os he resaltado alguna noticia, por ejemplo, de Red.es, donde dice que, esta es del año 2016, que existe un déficit de profesionales en las TIC en España y que generarán el tema de las tecnologías de la información y la comunicación cerca de 1.250.000 empleos en los próximos 5 años. Os he sacado también otros documentos también importantes que tienen que ver con las industrias creativas en la Unión Europea, para que conozcáis cuáles son las industrias creativas más importantes y qué empleos van relacionados a esas industrias creativas y culturales. Un informe del Consejo Empresarial para la Competitividad, que también hace referencia a la creación o destrucción del empleo a partir de la irrupción de las nuevas tecnologías. El informe de la Sociedad de la Información España del 2015, un informe de la empresa sueca de Ericsson que habla sobre las 10 tendencias de los consumidores en el 2015 y lo hace de forma prospectiva, por lo tanto nos puede valer para el día de hoy. Dos informes muy importantes también de PricewaterhouseCoopers, donde hablan de cuáles son las tendencias tecnológicas en los diferentes periodos que os he marcado, ¿no? Del 2014 al 2018 y del 2015 al 2019. Por supuesto, el informe mencionado en la sesión de The Future of Jobs, donde podéis ver un informe de unas 20 páginas muy importante donde han reflexionado pues, expertos a nivel mundial sobre esto, ¿no? Y también otro informe de la Comisión Europea referente a las competencias digitales en los puestos de trabajo. También os invito a que visitéis determinadas páginas, ¿no? O fuentes importantes como es el Instituto Human Age, donde vais a poder ver informes también sobre las profesiones futuras. Os invito también a que veáis empresas como Adecco, Randstad, ¿vale? Porque ahí vais a encontrar muchos observatorios que hacen de las profesiones. Por supuesto, también es importante que veáis la Agenda Digital Europea, cuyo enlace os marco en la diapositiva, para que analicéis lo que supone la irrupción de las tecnologías, ¿no? Y veáis cómo afectan o no a la sociedad, a los empleos, al futuro trabajo, y os puede ser muy inspirador, independientemente que para el debate, también para la elección de la carrera o del grado que vayáis a estudiar en un futuro. La OCDE, por supuesto, esta entidad multilateral que también hace informes relacionados con la educación y con el empleo, para que veáis también y podáis analizar y crear vuestros argumentos. Eurostat, igual que consultamos el CIS, pues es muy importante echar un vistazo a Eurostat, que es la agencia que mide las estadísticas europeas y por supuesto también mide el empleo. Y fijaos, antes de terminar os hago una invitación a que veáis el tráiler de esta serie sueca que se llama Humans, en la que podemos ver en la carrera contra la máquina es probable que algunos ganen mientras que otros muchos pierden. This is the best thing you will ever do for your family. Unique styling, one of a kind. It'll need about 6 to 8 hours overnight charge off the adapter, unless you get running marathons. Hello, Toby. It's very nice to meet you. I'm okay with this. It's a surprise. Finally, someone to laugh at my jokes. Anita, you can stop now.
Estoy convencido que este vídeo del tráiler de la serie Human no os habrá dejado indiferentes. La pregunta que hacíamos al principio sobre si la revolución tecnológica crea o destruye empleo no tiene por el momento una respuesta completamente segura. No podríamos decir con exactitud si la tecnología está creando más puestos de trabajo de los que destruye. Lo que sí está claro es que Internet es un cambio que debemos aceptar para que se convierta en una herramienta más, acorde a nuestras necesidades, pero sin perjudicarnos. Y permitidme la licencia de un último consejo. Mucha suerte para todos los que participáis en el torneo de la Liga Debate y recordad que la meta no es ganar, sino lo importante es participar y el viaje que vais a desarrollar durante estos 3 torneos. Y como decía, lo importante no es la meta, sino lo aprendido en el camino. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en la Liga.